Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Iskra López. Yo soy desarrolladora de negocios para el área comercial del Grupo Corporativo Chess. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado a este Digital Experience Week. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y que está bastante en tendencia. Hoy vamos a estar hablando sobre domina la inteligencia artificial con Azure OpenAI. Probablemente han escuchado un poco sobre el tema y bueno, para esto me acompaña el speaker del día de hoy, mi compañero, es el ingeniero Marco Mayorga. Él es especialista en todos estos temas de desarrollo. Tiene más de 9 años de experiencia, trabaja muchísimo con diferentes herramientas como .NET, Angular y bueno, también está certificado por el fabricante como tal. Y él nos va a estar acompañando el día de hoy en esta charla. Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un placer acompañarlos. Sí, así como menciona mi compañera, esta tarde estaremos hablando de un tema que está muy en tendencia y voy a compartirles un poquito de pantalla para que ya demos inicio a esto, ¿verdad? Me indican si logran apreciar bien, si tienen algún Ahí te inconveniente. podemos ver. Ok, bueno, iniciamos. Domina la inteligencia artificial con Azure OpenAI. Una de las grandes tecnologías que ha surgido en estos años tiene que ver con todo este tema de inteligencia artificial. Antes de empezar a hablar un poquito, quiero presentarme. Mi nombre es Marco Aurelio Mayorga Juárez. Tengo un poquito más de 9 años de experiencia en el mundo tecnológico. He trabajado con tecnologías .NET, Angular, MAUI, Xamarin, y estos últimos tiempos con OpenAI, puntualmente con Azure OpenAI. ¿Qué vamos a abordar en esta tarde? Considero que son 3 puntos muy importantes y cada uno de ellos va a irnos a explicar más a profundidad de qué trata Azure OpenAI o cuál es la propuesta que trae Azure con respecto a la parte de inteligencia artificial. Vamos a estar viendo qué es Azure OpenAI Service, una comparación acerca de Azure OpenAI y OpenAI, que bien sabemos que es la empresa pionera con la parte de inteligencia artificial. Vamos a estar viendo las ventajas que tenemos con Azure OpenAI sobre lo que ofrece actualmente OpenAI. Okay. Entonces, ¿qué es Azure OpenAI Service? OpenAI Service es un servicio que provee Azure con un acceso de API REST. Es decir, como comúnmente hemos visto que consumimos servicios, o ya sean servicios internos o servicios externos de terceros, igualmente Azure OpenAI nos provee de una interfaz de aplicación para acceder a los distintos modelos que nos ofrecen en relación a OpenAI. Entre ellos tenemos OpenAI Mini, O3, GPT, GPT 4o, entre otros. Eh, Cabe mencionar de que cuando se habla de Azure OpenAI, caemos siempre a una pregunta que es un poquito inevitable, es una comparación en qué tenemos con Azure OpenAI o qué no nos ofrece OpenAI o viceversa. Entonces, para abordar este tema, es importante recalcar o resaltar de que OpenAI dentro de Azure viene siendo el mismo OpenAI, solamente que haciendo extensiones a todas las características y funcionalidades que nos ofrece Azure. Entre ellas están la capacidad empresarial avanzada. Esto quiere decir de que Microsoft le importa la parte de una inteligencia artificial responsable. Aparte de eso, podemos nosotros aislar nuestra inteligencia artificial en una red privada, volviendo más robusta la parte de, tiene que ver con temas de seguridad. Es decir, nosotros podemos construir inteligencia artificial, nuestros propios modelos, y ya lo vamos a ver más adelante,
con nuestras características y nuestras capacidades y a un nivel de seguridad que vamos a poder aislarlo del Internet y solamente exponerlo en redes privadas donde nuestros servicios sean los que accedan a esta inteligencia y nos provean de todo el conocimiento o contexto que querramos o necesitemos extraer de ella. Esto nos va a permitir elevar sus capacidades con información sensible de nuestras empresas, con la seguridad de que no va a estar expuesto a cualquier servicio público o de tercero. Otra capa que le agrega Azure a OpenAI es la disponibilidad por región. Muchas veces, o más que todo con aplicaciones gubernamentales o estatales, por temas de legalidad, necesitamos de que nuestra información esté sujeta a cierto espacio físico, ciertos países o ciertas restricciones. Entonces, Azure nos ofrece la capacidad de poder seleccionar en qué lugar o en qué regiones de las disponibles que tiene Azure alojar nuestro servicio. Y tenemos también algo que se llama filtro de contenido. Esto quiere decir de que Azure le agrega unas capas a los modelos que impiden que accedamos o que utilicemos la inteligencia artificial para hacer uso indebido, ya sea temas de pornografía o temas de ilegalidades. Ya Azure OpenAI viene cubierto con estos temas, ha invertido bastante para este tipo de escenario. Bien, vamos a pasar a la parte de las ventajas del uso de OpenAI sobre Azure OpenAI. Como podemos observar, los puntos que quiero resaltar son estos cuatro. Me parecen que en estos 4 puntos se consolidan grandemente las ventajas que tenemos en Azure OpenAI sobre OpenAI. Estos 4 puntos son los modelos fundacionales que tienen que ver con a qué modelos podemos tener acceso en Azure. Los agentes de inteligencia artificial integrados que nos ofrece Azure, y los vamos a ver en un pequeño ejemplo al finalizar, cómo nos provee Azure de un playground o una sala donde nosotros podemos interactuar con los modelos ya establecidos o con los que nosotros creemos para la parte de hacer test o prueba antes de ponerlo en un servicio, la personalización avanzada de los modelos. Este tema es muy importante, muy interesante, ya que nos habilita o nos da la capacidad de extender la inteligencia de cada uno de estos modelos. Esto quiere decir de que a partir de uno base podemos desarrollarlo y personalizarlo al tema o al tópico que nos interese en dependencia a la implementación que estamos haciendo. Y la inteligencia artificial de confianza con Azure, esto vamos a expandirlo un poquito más adelante. Bien, los modelos fundacionales son prácticamente una base que viene heredada de lo que tiene que ver con OpenAI. Por ejemplo, tenemos GPT-4 y todas las funcionalidades que tiene GPT-4 en la parte de OpenAI lo tenemos también en Azure OpenAI, ya que lo que hace Azure es aislar todas estas instancias en servidores propios. Los precios, este es un tema muy importante, ya que un ejemplo, si contratamos servicios de terceros como OpenAI o DeepSeek o los modelos que sean o las distintas empresas que hay actualmente en el mercado, tendríamos una facturación descentralizada, es decir, tendríamos que mensualmente estar pagando distintas facturas de distintos servicios. En este caso, Azure nos da la facilidad de que la parte de los precios se adapta al modelo que ofrece Azure,
que tiene que ver con suscripciones, plan de pago por token, y los precios realmente no exceden lo que actualmente tenemos en los servicios como OpenAI. Y un tema muy importante tiene que ver con la gobernanza. Nosotros a través de Azure tenemos la confianza que la información que depositamos a estos modelos no van a ser utilizados con otros fines adicionales a los que nosotros nos suscribimos en los términos y condiciones de Azure OpenAI. Eso tiene que ver con la parte de los modelos fundacionales. También otro de los puntos que podemos apreciar tiene que ver con agentes de inteligencia artificial integrados. Azure integra sin problema agentes de inteligencia artificial sofisticados en sus aplicaciones. Esto quiere decir de que la mayoría de las empresas no quieren solo un chatbot, que es lo que normalmente uno apunta cuando trabaja con inteligencia artificial, sino de que Azure OpenAI ofrece integraciones de inteligencia artificial que la llama agentes. Son piezas de software que tienen la capacidad de recoger información de otro agente y procesar esta información y generar un resultado. Este resultado puede ser que vaya apuntado a otro agente o incluso contra nuestro sistema. Una comparativa puede ser un ejemplo. Un chatbot vendría a ser como un asistente. Un asistente interactúa entre un ser humano y la máquina utilizando un lenguaje natural, mientras que los agentes lo que proveen es una capacidad, es como tener un especialista 24/7 al servicio de las necesidades que nosotros le indiquemos. Puedo nombrarle un ejemplo. En un sistema de tiquería donde se reciben tickets para ser atendidos, por ejemplo, en una mesa de servicio, estos tickets normalmente antes de iniciar con la atención al ticket son clasificados, ordenados, asignados y priorizados. Este es un paso que normalmente lo haríamos con intervención humana, pero gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, puntualmente de los asistentes, podríamos perfectamente crear un asistente que se encargue de esta parte de crear los agentes para la gestión de tickets. No sé si estuvieron presentes el día lunes la presentación de uno de mis compañeros, donde hablaba un poquito más a profundidad de la implementación de agentes en Word, Excel, Outlook, que tiene que ver bastante con este tema, porque son integraciones que hacemos de la información que ya tenemos en nuestro sistema con flujo de cierta lógica que queramos implementar o dotar a lo que estemos implementando. Entonces, Azure ofrece un servicio llamado Foundry que engloba todos los puntos que tienen que ver con la parte de creaciones de asistentes. Normalmente, cuando nosotros creamos un asistente, el asistente tiene una estructura interna algo parecida a esta que estamos viendo acá, donde tenemos las distintas piezas que interactúan para poder crear una experiencia totalmente nueva. Esto apoyándonos de los LLM. Los lenguajes han sido abiertos, lo que significa que actualmente están al servicio de nosotros, y la interacción que tenemos en los servicios de agente de Azure, lo que vienen es a poder aplicar la inteligencia artificial a nuestro flujo interno, proveyéndonos de interacciones más amigables. Es decir, centramos o enfocamos a nuestros trabajadores en la parte que realmente importa y lo desligamos de la parte muy repetitiva, muy monótona, que esta es la que vendrían a encargarse los agentes de inteligencia artificial. También podríamos decir de que Azure Foundry está diseñado para combinarlo con una plataforma
de modelos y herramientas de un sistema unificado. Esto quiere decir de que Azure Foundry viene a englobar la parte del agente del LLM como tal, los servicios involucrados a interactuar con el LLM y una serie de tools. Los tools son piezas de software que el agente va a saber en qué momento tendría que hacer uso de esta herramienta. Vamos a verlo en el slide siguiente, donde podemos ver en este gráfico más o menos cómo es la línea o cómo es el flujo de comportamiento que tendría. Aquí podemos ver de que todas las entradas que puede tener un agente vienen por notificaciones o por interacciones de los usuarios o incluso por mensajes de otros agentes. El agente que hemos creado va a tener la capacidad a través de un LLM y instrucciones específicas que le demos al LLM usar ciertos tools. Estos tools pueden hacer búsquedas en nuestros archivos, búsquedas en base de datos, guardar información, crear archivos nuevos, crear reportes, interpretar estos reportes y darnos un resultado de los reportes e incluso invocar nuevas acciones que aquí es donde se amarran con otros agentes y pueden haber una cadena de agentes y cada uno especializado para uno de los fines que nosotros especifiquemos. Posteriormente, después que la gente ha hecho toda su labor, va a darnos una salida y esta salida puede ser a una estructura de salida, ya sea un reporte, sea un insert a una base de datos, sea a notificaciones vía SMS, por correo o lo que sea, o incluso a nuevos agentes para continuar con la cadena de ejecución de lo que nosotros hemos planificado con ese agente. Es importante mencionar de que las piezas claves para un agente son los modelos, que es la parte que potencia el razonamiento y la comprensión del lenguaje que venga dado por las notificaciones u otros agentes. Las instrucciones, que prácticamente es definir los objetivos que va a tener este agente y las herramientas que son las capacidades externas que va a tener el agente para hacer ejecuciones. Les pongo un ejemplo para no dejarlo muy conceptual. En el caso anterior que les explicaba de que podríamos tener un agente de que se encargue de organizar y gestionar los tickets, la entrada del agente sería la parte de hemos recibido un nuevo ticket. La parte del LLM podemos utilizar en este caso a Ovini, GPT 4.0 y las instrucciones son qué queremos que haga este LLM con esa información que recibió de nuestra entrada. Es decir, en este caso, organizar, clasificar, asignar y priorizar estos tickets. Y esto no lo puede hacer por sí solo, porque él necesita tener acceso a cierta herramienta de aplicaciones externas, en este caso, la mesa de servicio, para poder hacer la búsqueda y las acciones necesarias para clasificar esta información. Y la salida puede ser, un ejemplo, un correo electrónico a la persona que el agente decidió asignarle ese ticket. Ese es como un ejemplo para aterrizar un poquito esta idea. También vamos a ver cómo funcionan los agentes de inteligencia artificial. Foundry. El primer paso está compuesto de un ciclo de 6 pasos. El primero creo que es uno de los más importantes. Sin embargo, puede ser que iteremos estos pasos y lo cambiemos, es la selección de qué modelo vamos a utilizar. Esto va en dependencia al tipo de caso de uso. Un ejemplo, en el caso que les expuse hace un momento, nosotros seleccionaríamos un ejemplo, un GPT 4O o 4 o 3.5 en el caso de que los tickets entren por la parte de vía correos electrónicos. Pero supongamos que tenemos un sistema en el cual nosotros adjuntamos ciertos documentos y estos documentos vienen escaneados en formato PDF. Entonces, estos archivos tal vez necesitamos clasificarlos, organizarlos y lo mismo que veníamos hablando como con los tickets.
En este caso, utilizaríamos un modelo o trataríamos de buscar uno que esté más especializado con la gestión de imágenes. Entonces, poder tener un sistema donde nosotros podamos adjuntarle documentos en PDF o incluso imágenes y que el modelo sea capaz de interpretar imágenes. Esto nos abre paso a que en la parte de la personalización nosotros vamos a entrenar a nuestro modelo para que tengan la capacidad de leer documentos, discernir si el documento es válido o no es válido, o sea, si es fraudulento o no es fraudulento. En el caso, un ejemplo de los registros públicos que se encargan de analizar escrituras públicas, por dar un ejemplo, poder tener una parte de personalización o de entrenamiento donde se le pueda indicar al modelo cómo tiene que evaluar la información que contiene cada uno de los documentos. Posteriormente, vamos a habilitar a nuestro agente a una serie de herramientas que son las capacidades que va a tener él de acción, de hacer con la información que le proveamos y las decisiones que él va a tomar en dependencia a las herramientas que le proveamos. Es decir, en este caso pueden estar incluso consumir APIs internas que se enfoquen a la parte de qué hacer con la información, si va a guardar, si va a rechazar un trámite, si va a darle continuidad a un paso humano, un checklist de una persona. No olvidemos que a pesar de que estamos utilizando inteligencia artificial para ciertos procesos, es muy importante pasar por la parte de evaluación humana. Esto no quiere decir de que la inteligencia artificial viene a reemplazar el trabajo de los seres humanos, sino que viene a ser una herramienta al servicio de los profesionales para hacer su trabajo más eficiente y más concreto y agilizar más los procesos. La parte de la orquestación, esto tiene que ver con cuando un flujo se vuelve muy complejo, necesitamos tener muchos especialistas, cada uno para un punto en concreto. Entonces, en ese sentido, puede ser que nosotros implementemos otro agente especializado a cierto tipo de documentos y otro agente especializado, valga la redundancia, a otro tipo. Entonces, en este caso, podríamos tener un agente encargado de orquestar todas las entradas y saber dirigir estas solicitudes a los distintos agentes que tengamos. La parte de la confianza tiene que ver con los test unitarios, que también los hemos estado hablando en charlas de días anteriores, que son muy importantes, siempre van a ser muy importantes en todo flujo de desarrollo, aunque estemos hablando de inteligencia artificial. Azure OpenAI nos provee de un playground para nosotros hacer pruebas, ya sea tanto a la parte de los modelos entrenados, que lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, lo que tiene que ver con el fine tuning, y la parte de testear la base de conocimiento, que es muy importante, no tiene que confundirse con fine tuning, tener la confianza al momento de liberar estos agentes que den las respuestas necesarias o lo que nosotros esperamos que ellos hagan. Y la parte de observabilidad, Azure OpenAI, como en todos sus servicios, ofrece una capa de observabilidad. Esto quiere decir de que constantemente nosotros podríamos habilitar un monitoreo constante para garantizar de que el modelo que estamos implementando en el agente está dando los resultados que nosotros esperamos bajo ciertos criterios o parámetros que le configuremos en la parte de observabilidad. Y esto prácticamente viene a hacer un ciclo constante de iteración para afinar lo que nosotros queremos implementar, ya que desde la observabilidad, que es el último punto de todo el ciclo, Azure Foundry nos permite hacer cambios en la parte de los modelos y posteriormente encauzarnos en el mismo ciclo para poder ir afinando los agentes que vayamos desarrollando. En la parte de la personalización, vamos a hablar un poquito de este tema. Este es un tema un poquito denso. Si tienen preguntas, no hay ningún problema, me la pueden ir haciendo en el transcurso de la presentación. Y para que así abordemos ese tema, tal vez alguien más tenga esa misma duda y pues se la aclaramos a todos ahí en el momento.
la parte de la personalización de los modelos tiene que ver con que nosotros podemos agarrar un modelo ya existente y afinarlo o especializarlo a un tema en concreto. Los modelos o los LLM son bastante amplios, conocen bastantes temas y su lenguaje natural permite a veces a los usuarios por medio de la conversación sacarlo de contexto y llevarlo a terrenos que nosotros no queremos. Entonces, gracias a la técnica del fine tuning, nos permite especializar ciertos modelos o el que seleccionemos hacia nuestros fines. Es decir, yo tengo o yo quiero implementar un modelo de inteligencia artificial para que le sirva como asistente a un abogado, un ejemplo. Y el LLM evidentemente actualmente tiene conocimientos legales, pero yo podría hacer un fine tuning, especializar a este modelo a ciertas leyes en concreto, ciertas normas, para que sus respuestas siempre estén afín al tema que yo quiero centrarlo a él. Entonces, la técnica del fine tuning tiene que ver con entrenarlo hasta que él llegue a un punto de volverse un especialista en el tema que yo deseo. Por eso es muy importante la composición de los agentes. Si yo necesito un tema muy complejo que abarca varios temas, lo ideal sería personalizar cada uno y hacer una composición o una orquestación a través de un agente padre que sea el que es encargado de discernir a qué agente hijo invocar en dependencia a los parámetros de entrada que tengamos en este punto. Entonces, los beneficios que tenemos al hacer un fine tuning de los modelos es precisamente esto, de que el modelo no va a tener que ejecutar gran cantidad de tokens, que los tokens, si bien ya conocemos, es prácticamente el costo de la ejecución de los modelos. Entonces, al hacer un fine tuning y especializar un agente de inteligencia artificial en un tema en concreto, esto nos aporta grandes ventajas, ya que los prompts se van a ver altamente, van a recibir esa ventaja, ya que la tokenización de los prompts va a ser mucho menor. Esto va a abaratar los costes de ejecución al momento de hacer un fine tuning. Otra ventaja que tenemos y también es muy importante es que nuestros modelos se van a volver especialistas en un tema. Actualmente nosotros si entramos a ChatGPT y le consultamos un tema, él nos va a dar una información bastante amplia. Y si sabemos describir las preguntas que necesitamos, podríamos encauzarlo a que nos dé una respuesta muy especializada. Pero haciendo un fine tuning, no necesitamos ser muy específicos en las consultas que nosotros hagamos. Recordemos que cuando digo consultas, no me estoy refiriendo solamente a la parte de chatearle, sino que a través de ciertos servicios proveerle de información que procese datos y nos devuelva un resultado en lenguaje natural para notificaciones o para mensajes o para incluso la parte de la reportería o información que se le va a proveer a los usuarios. Como les comentaba, la tokenización va a ser menor, ya que los modelos van a ser más específicos. Los prompts pueden ser bastante ambiguos o no ambiguos, sino amplios. Y la inteligencia artificial, como ya va a estar entrenada, va a ser más específica en esa respuesta. No vamos a tener que ser tan detallados en las consultas que nosotros hagamos a los modelos personalizados. La inteligencia artificial de confianza con Azure. Este tema es otro de los temas que diferencia con utilizar OpenAI fuera de Azure. Quiere decir de que Azure ha invertido o ha implementado una gran cantidad de recursos para hacer que los modelos sean éticamente correctos. Esto quiere decir
evitar el tema de el tema de utilizar los agentes para temas indebidos. Ahora, quiero mostrarle un poquito acerca de la preparación de los datos que se tienen que podemos utilizar para entrenar y validar los modelos de inteligencia artificial haciendo fine tuning. El fine tuning, como le venía comentando, es una técnica de que nosotros tenemos para poder implementar y entrenar y volver especialistas a nuestros agentes. Y la manera que tenemos es, un ejemplo, a través de archivos JSON. Es un archivo un poquito especial, si se fijan, no es un archivo JSON como tal, sino es un archivo JSON-L. Aquí, a modo de ejemplo, lo expandí, pero la idea que tiene este formato de JSON-L es en el documento, línea a línea, vamos a tener un objeto JSON. Es muy parecido a lo que es un arreglo, solamente que nos ahorramos los corchetes y la coma que se pone al final después de cada objeto, en el cual va a tener un objeto y va a contener un atributo message y va a tener un listado de objetos que va a contener el rol, quiere decir en esta conversación quién está interactuando, y el contenido que se está interactuando. El formato es formato chat, es decir, un formato como si fuera conversacional, ya que los modelos LLM están compuestos de modelos conversacionales. Entonces, los roles que tenemos actualmente son System, User y Assistant. Cuando hablamos de System, nos referimos a las instrucciones previas que nosotros le tendríamos que dar a los modelos antes de la interacción entre el usuario y el asistente. Posteriormente a la parte de el sistema vendría la parte de interacción del usuario. Importante, el orden puede cambiar, no necesariamente siempre tiene que ser un usuario el que interactúe primero, puede ser el agente y después el usuario. Eso va en dependencia de las necesidades. En este caso tenemos al usuario con una pregunta y al asistente dando la respuesta de esa pregunta. Acá tenemos un ejemplo de un registro conversacional. Azure nos limita o nos dice que como mínimo usemos 10 ejemplos. El fine tuning no lo podremos ejecutar si no tenemos como mínimo 10 registros, pero por experiencia en el desarrollo de asistentes, yo lo insto a cuando lleguen a este punto a realizar fine tuning, utilicemos de 100 a 500 a 1000 ejemplos. Entre más ejemplos, pues vamos volviendo nuestro asistente más especialista en los distintos temas. Acá tenemos un ejemplo también para que podamos ver de que las conversaciones no siempre son una pregunta y una respuesta, sino que tenemos una interacción un poquito más amplia de una pregunta, una respuesta, una pregunta y una respuesta. Esto le provee de contexto al momento del entrenamiento de entender cuando tenga una interacción con un usuario, qué es lo que se espera que la gente pueda ir recogiendo de la interacción. Podemos también apreciar de que en el objeto de consulta y respuesta se agregó un campo más. Este campo le indica al fine tuning al momento de la ejecución del entrenamiento qué tanta importancia o qué tanta relevancia tiene esta respuesta o esta consulta al momento del fine tuning. Este es un labor, entiendo, muy pesado. Si yo les digo que tienen que hacer esto 500, 100 veces, distintos ejemplos y tratar de utilizar información real, es muy costoso, pero entendamos que el costo se está trasladando a un costo más de recopilación de información y no una limitación de intelecto o una limitación técnica. Y pues, lo más importante es que estoy seguro de que cualquier implementación de asistentes que queramos implementar en nuestro sistema, vamos a encontrar esta información ya sea en logs de nuestro sistema, en bases de datos y diversas fuentes que podemos ir teniendo en sistemas que ya tenemos funcionando en producción. Podríamos sacar esta información de script, de base de datos, tratar de armarla e incluso apoyarnos de herramientas de inteligencia artificial para
con la información que le proveamos de nuestra base de datos, de nuestros reportes, de nuestros documentos, formatearla, valga la redundancia, al formato que lo requiere el fine tuning. Ojo, no estoy diciendo de que utilicemos inteligencia artificial para entrenar inteligencia artificial. Estoy diciendo de que podríamos utilizar inteligencia artificial para darle el formato correcto a la información que lo más probable ya tengamos en nuestros logs, en nuestros sistemas, en nuestras bases de datos y nuestros archivos, para dárselo en un formato a como lo solicita la parte de la parte de los agentes en el proceso de fine tuning. También algo que mencionar, bueno, ya les mencioné la parte de este atributo de que cuando su valor esté en cero, le estamos diciendo a la parte de el agente de que esta información no es relevante para que lo considere como futuras respuestas, pero sí es importante para el contexto. Y cuando esté en 1 es que sí realmente es importante para que lo aprenda y que lo estudie. Este valor no solo es 1, 0, sino que puede ser una escala de decimales, dándole 0.5, 0.6, dándole los distintos tipos de valores para priorización. Entonces, después que tenemos, de que ya tenemos más o menos claro de cómo es el formato que se requiere, vamos a ver cómo cargar estos documentos o esta información. Acá les estoy mostrando de más o menos Azure OpenAI nos dice que como mínimo utilizar 10 ejemplos, pero a criterio profesional, personal, les digo que entre más mejor. En este caso, he visto casos donde la información es tan grande y se consiguen buenos resultados. Esto es lineal, a más datos, mejor entrenamiento. Pero hay que tener en cuenta también de que tratemos, perdón, se me saltó, de que tengamos en cuenta de que la información de que le proveamos a los agentes en el proceso de fine tuning tiene que ser una información lo más fidedigna o correcta posible, porque a medida de que nosotros entrenemos en el proceso de fine tuning con información errónea, pues vamos a obtener resultados no deseados. Una de las características o capacidades que yo siento que potencian a los agentes es la capacidad de entrenarlos a partir de un modelo base. Esto quiere decir que inicialmente nosotros podemos tener un modelo base, como puede ser GPT-4o, que nos provee de características del lenguaje bastante ricas y entrenarlo a la finalidad que nosotros deseamos. Y posteriormente, en las distintas iteraciones, si recordamos un par de slides anteriores donde yo les decía que es cíclico, en una segunda iteración, pues ya no vamos a agarrar al modelo base que utilizamos para entrenar nuestras inteligencias artificiales, sino que optaríamos por agarrar el resultado de la iteración anterior, afinando aún más el resultado previo. Y podríamos hacer divergencia, es decir, si vemos que el resultado de este último entrenamiento no fue satisfactorio, podríamos devolvernos a la versión anterior, analizar la base de conocimientos que se le proveyó en el fine tuning y tratar de encontrar cuál fue el error o qué información errónea incorporamos en la base del entrenamiento y ajustarlo y así posteriormente continuar reafinando más nuestro modelo. En este caso, si más ejemplo, es mejor el resultado que se obtiene en la generación de los datos. También importante evitar darle mucha información repetida, ya que el modelo tiende a memorizarse ese tipo de respuestas y nosotros queremos evitar la memorización de los modelos, sino lo que queremos es que tengan la lógica de a qué preguntas, qué tipo de respuestas tengo que ofrecer a los usuarios.
Entiéndase bien, por respuesta, no precisamente estamos hablando de un chat, sino de cualquier implementación que tengamos de estos agentes en los sistemas propios. La carga de datos para la parte del entrenamiento, como bien le venía comentando, tiene que ser en un archivo JSON L, donde cada línea del archivo va a corresponder a un objeto. Muy parecido a lo que tenemos, a lo que entendemos por arreglo de datos, solamente que sin las llaves y la parte de coma del final. También la carga de los archivos puede hacerse de dos maneras. Si es un archivo, un ejemplo de 500, de 1000 ejemplos de conversación, podríamos hacerlo fácilmente con un archivo local, pero ya a medida que vayamos avanzando, recopilando más información, que nuestros sistemas vayan envejeciendo y aprendiendo con nuestros clientes, pues podemos llegar a tener incluso archivos que superen los 512 megas. En estos casos es recomendable utilizar almacén de datos de Azure Vault, donde podamos tener estos datos alojados en un almacén, en el mismo Azure, y en la parte de la implementación o el entrenamiento, en el fine tuning que le hagamos a nuestros modelos, hacer una referencia a esta implementación. Ahora sí, vamos a una parte muy, muy bonita, ver un poquito de código, ver cómo es la parte del entrenamiento, ver la parte de cómo cargar los archivos a Azure Foundry y la parte de cómo utilizar estos modelos. Bien, acá podemos ver o apreciar, estamos viendo en .NET, un archivo en .NET, donde podríamos apreciar de que en esta parte tenemos una referencia al Azure OpenAI Endpoint. Esto es una variable de entorno que la obtenemos de una vez creado el servicio, y vamos a ver cómo crear un servicio de Azure OpenAI y cómo obtener la parte del key o el permiso. Esto, si bien es importante para la seguridad, recordemos que Azure nos ofrece la capacidad de aislar nuestros servicios en redes privadas. Esto nos garantiza de que vamos a tener aún más protegidos nuestros servicios, ya que no van a ser accesibles desde Internet, sino solo desde redes privadas que nuestro departamento de infraestructura pues ya tendrá configurada con mayor seguridad. Y a partir de ahí, aunque nos logren burlar la parte de seguridad en red, pues tendríamos la parte de las keys seguras por la parte de los environments de la ejecución del servicio. Podemos observar de que en la ejecución principal de nuestro programa, es muy corto realmente, tenemos una referencia a los archivos. No lo mencioné en el slide anterior, pero tenemos un archivo training set, que es el que contendría todos los ejemplos que les mostré del JSON, pero también tendríamos un validation set. El validation set prácticamente es similar, tiene la misma estructura del training. Lo único sí que el validation set normalmente se utiliza en un 10% menor que el training set, es decir, si nosotros entrenamos un fine tuning con 500 registros, lo ideal es que el validation set tenga un total de 50 registros, un aproximado de un 10%. Es importante que lo que tengamos en el validation set no sean los mismos casos que tengamos en el training set, que sean ejemplos similares, que es a las preguntas que nosotros esperamos, las respuestas que nosotros esperamos. Entonces, a partir de este validation set, el fine tuning no va a utilizar este archivo para su entrenamiento, pero sí lo va a utilizar para hacer un autotest del resultado de la ejecución del fine tuning, y nos lo va a mostrar al final de la ejecución del fine tuning como parte de un reporte de cómo le fue con la parte del entrenamiento. Podemos observar aquí en este ejemplo, no quise hacer uso de ninguna librería, pero oficialmente tenemos diversas
librerías para implementarlo, ya sea incluso para .NET, para Python, para JavaScript, incluso del lado del cliente, o si estamos utilizando tecnologías como Node.js o Dynamo. Esto nos permite ampliar la parte de Azure OpenAI en distintos entornos, no solamente en .NET, sino en distintos lenguajes y distintas implementaciones que tengamos. En este caso lo dejé directamente con la URL para no meter bastante ruido en esta parte. Entonces podemos apreciar de que tenemos la cadena de conexiones, le agregamos la parte del token, el key que se ha generado, que es la autorización para consumir el servicio, y cargamos los dos archivos, el del training y el del validation, a la parte de OpenAI. Aquí vemos en un método aparte del upload, donde se cargan estos archivos al fine tuning o al servicio de OpenAI para el entrenamiento. En este punto solamente cargamos los archivos en Azure OpenAI. No hemos ejecutado la parte del entrenamiento, ya que la parte del entrenamiento es bastante pesado. No es una petición común de que mandamos los archivos y esperamos a que el entrenamiento finalice, sino que se vuelve en un proceso asíncrono. Vamos a ver el siguiente slide, que es la parte del código. Después, a posterior de que ya subimos estos archivos, la respuesta anterior, si ven acá en la parte inferior, nos da la respuesta de los identificadores acá. La respuesta de los identificadores de los archivos que cargamos. Creamos un job, una tarea, donde le especificamos cuál es el identificador del archivo que va a utilizar para el entrenamiento y cuál va a ser el valor o el archivo, la referencia del archivo que va a utilizar para validar. En este caso venimos y le ponemos un nombre al nuevo modelo que vamos a crear. En el paso previo podemos observar de que estamos creando un modelo a partir de otro modelo. En este caso, el entrenamiento va a tener un valor semilla, el 105, que esto tiene que ver con si nosotros queremos a futuro volver a entrenar un modelo con la misma información, le vamos a dar otro valor semilla para que no nos dé los mismos resultados. Entonces, vamos a ver por acá. Creamos un fine tuning job y le adjuntamos la versión de ejecución. Si se fijan, en el slide anterior tenemos un API version que es el 2024-10-21. Y en este caso estamos creando un 2025-04 que va a ser por decirlo así, el nuevo nombre del modelo que vamos a crear, pero en la parte de abajo le especificamos a partir de quién. Entonces, este que vemos aquí abajo es a partir de quién, y el que está en la parte superior, no sé si se logra apreciar, vamos a cambiar de puntero. Acá es el que va a utilizar para hacer el entrenamiento, y este es el nombre que va a dejarle al nuevo que se genere. Posteriormente podemos ver, después que se ha hecho el entrenamiento, cómo nosotros podríamos, después de la respuesta del entrenamiento, que se tarde Azure OpenAI en generar el nuevo modelo, cómo se consume. No, perdón, antes de consumirlo, debemos de recordar las etapas que se los presenté en un slide anterior, que eran 6 paneles. Uno de los últimos era la validación. Es decir, después que nosotros entrenamos nuestro modelo, antes de poderlo consumir, necesitamos publicarlo. Para publicarlo, aquí es donde entra la parte de validaciones, donde nosotros tendríamos que asegurarnos de que el modelo devuelve la información que nosotros esperamos que devuelva. En este caso, por medio de test unitario que le hagamos al modelo, o intervención humana, ya que entremos y verifiquemos o constatemos de que sí está respondiendo en los tiempos y en la forma que nosotros necesitamos. Posteriormente a esto, ejecutaríamos este código, algo similar a esto, que lo que hace es publicarlo, es decir, llevarlo a un estado de que pueda ser consumido por medio de su servicio de API. Este servicio de API va a estar confinado
a la red privada nosotros lo despleguemos. No necesariamente tiene que desplegarse en una red privada, puede hacerse de manera pública, pero lo ideal es exponer este servicio solo a la red privada y que sean nuestros otros servicios, ya sea estilo backend, estilo API, que consuman este servicio y tengan toda la parte de la seguridad y autenticación para ejecuciones al modelo. Bien, con respecto a esto ya abordamos la parte de cómo crear el entrenamiento. Podemos ver de que esta parte es tal vez un poquito compleja o tediosa en el sentido de que voy a necesitar implementar este código para hacer la ejecución y la implementación de un modelo una vez. Pues en este sentido yo les diría de que no, ya que esto es la manera como nosotros tendríamos como crear un sistema para crear modelos de inteligencia artificial especializados por medio de la técnica de fine tuning, pero no siempre vamos a querer tener un sistema capaz de crearlo. Veamos este código como una fábrica de agentes de inteligencia artificial, pero no en todos nuestros casos vamos a querer tener una fábrica de inteligencia artificial. Lo que queremos es uno en concreto. Para eso, al finalizar los slides, voy a mostrarles una manera gráfica de cómo nosotros podemos entrenar estos modelos, cómo poder hacer el fine tuning de una manera gráfica más amigable y para que entendamos y cerremos el ciclo de la parte de código y la parte de interfaz gráfica que nos provee Azure OpenAI a través del playground que tenemos. Vamos a la parte de inteligencia artificial de confianza. Este es uno de los puntos tal vez no técnicos, no es tan denso, pero sí entender de que Azure OpenAI ha agregado una capa, ha invertido bastante esfuerzo en garantizar que estos modelos de inteligencia artificial sean éticamente correctos, estén protegidos, ya sea tanto por una red privada, que actualmente esto solo lo podemos ver en Azure y en servicios similares en nube, y la implementación o la integración que encontramos entre Azure OpenAI es bastante pulida, ya que Azure y OpenAI han trabajado de la mano incluso para las construcciones de los modelos utilizados por OpenAI, como las implementaciones que tiene Azure en los servicios que ofrece. También, como les mencionaba, la responsabilidad, establecer mecanismos para que las organizaciones y los desarrolladores rindan cuenta por el comportamiento de los sistemas de inteligencia artificial que van a exponer abiertamente al público. Bien, voy a cerrar un poquito el slide, voy a pasar a la parte de Azure para que veamos cómo se implementa un servicio. Acá podemos observar de que entre los servicios más comunes tengo el de Azure. Vamos a seleccionarlo un momento para ver qué requisitos pide. Podemos observar que tenemos uno creado. Voy a darle crear al servicio para tratar de ver los parámetros que va pidiendo. No lo voy a crear por temas de suscripción, pero quiero mostrarle la parte de los parámetros. Tenemos, y como bien Azure nos tiene acostumbrado en su wizard de 4 pasos, todos los distintos campos que se tienen que ir llenando en el formulario. El primero y uno de los más importantes tiene que ver con la suscripción. La suscripción nos va a dictar hasta qué capacidades vamos a tener nosotros para crear o tener acceso de crear en las distintas zonas que ofrece Azure los modelos de implementación. Acá tenemos las regiones donde lo podemos crear. Tenemos también, antes de seleccionar las regiones, investigar un poquito con las limitantes que nos ofrece cada una de las regiones. Es decir, habrán ciertos modelos que no estén disponibles en ciertas como que regiones. Entiendo que tiene que ver esto con temas de infraestructura en la parte interna de Azure. Entonces, si queremos implementar ciertos modelos de inteligencia artificial a la necesidad que tenemos en el sistema que queremos implementar,
es importante que primero indaguemos si el modelo que queremos implementar existe en la región que tenemos. Igualmente, en el segundo paso, tengo que llenar este. En el segundo paso vamos a ver la parte de la red. Si queremos que por default, al momento de crearlo, ya lo dejemos atado a una red privada. Y la parte de los tags, pues ya sabemos, en la parte de la revisión y enviar. Y esto nos crearía, voy a entrar un poquito de acá, nos crearía un servicio donde vamos a tener una interfaz, como ya les he dicho, nos tiene acostumbrado Azure, donde tenemos la parte del control de acceso muy importante, y esto es algo que Azure le agrega esa capa de seguridad. Esto quiere decir de que nosotros en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, podemos limitar el acceso a esta información, el acceso a estos recursos, a nuestro equipo en dependencia a lo que requieren. Es decir, no tendríamos una llave, usuario y contraseña que ande circulando por nuestro personal, que ya sabemos que esto es vulnerable por técnicas de phishing o de manipulación a los colaboradores para extraerle cierta información. Ya sabemos que los atacantes siempre están al servicio de ingenierías sociales para extraer cierta información. Acá podemos encontrar que con la parte del control de acceso de IAM, poder limitar el acceso y a qué tiene acceso cada uno de nuestros usuarios. Entonces ese es un punto muy importante de Azure OpenAI. Voy a mostrarles la parte del Playground, que es muy amigable con los usuarios. Este es un Go to Azure AI Foundry Portal. Este es un portal que ofrece Azure, donde nosotros vamos a encontrar de una manera muy amigable cómo acceder a todo lo que les mostré en código de una manera gráfica. Podemos observar que tenemos la parte de los chats, donde nosotros podemos tener una especie de chat GPT, llamémoslo así, donde podemos interactuar con el modelo que tenemos seleccionado, una parte donde le podemos dar instrucciones iniciales. También tenemos la parte de asistentes, que actualmente se marca como beta, ya que esta es una funcionalidad que OpenAI también la tiene marcada como beta. Tenemos la parte de videos, audio e imágenes que van a tener acceso a los distintos tipos de implementaciones. Aquí me está pidiendo crear una implementación para la parte de imágenes, ya que necesitaría yo seleccionar un modelo específico para esta parte. También podemos ver en las herramientas de ajuste en precio, nosotros podríamos limitar el consumo de los servicios o los agentes que estemos utilizando, limitarlos por precio o por tokenerización. Es decir, tenemos un control total de cuánto queremos o estamos disponibles a que nuestros recursos en la nube consuman. Y tenemos la parte de el entrenamiento, las implementaciones acá. En las implementaciones, un ejemplo, en este caso, yo tengo una pequeña implementación de GPT 3.5 Turbo. No le he hecho ningún fine tuning en este momento y estoy utilizando ese mismo modelo. Pero en este punto es donde yo podría hacer una pequeña implementación a partir de un modelo base, donde yo voy a seleccionar a partir de quién quiero yo realizar el entrenamiento. Seleccionamos uno de estos, subimos la parte de los documentos acá en archivos y datos, y es tan fácil como generar el entrenamiento y todo lo que le mostré a nivel de código en esta parte. Importante no confundir lo que serían el almacén de vectores para consumo de base de conocimiento con el almacén de vectores o el almacén de los datos como parte del entrenamiento o el fine tuning. El fine tuning entendámoslo como poner a nuestros modelos a estudiar o aprender cómo queremos que se comporten en distintos escenarios. Y la parte de base de conocimiento en tiempo de ejecución, llamémoslo así, es a la base de conocimiento que el modelo ya entrenado tiene acceso
para extraer información y dar respuesta a las distintas consultas que nosotros vayamos haciendo. Bien, eso es lo que tenía para compartirles. Sin antes, quería también mencionarle si quisieran mayor documentación del API de Azure OpenAI. Yo a nivel personal, algo que me ha servido bastante bien es la documentación del propio OpenAI, ya que como les he mencionado, Azure OpenAI comparte la misma API de OpenAI. Podemos ver aquí en la parte de la documentación, incluso si nosotros queremos hacer búsqueda, un ejemplo de los asistentes, podríamos ver la parte de que, como les comentaba, se encuentra en beta, los distintos endpoints que ofrece OpenAI, que son exactamente igual al Azure OpenAI, lo único que cambia es el dominio. Es una API que la han trabajado en conjunto, y igualmente para el objeto de respuesta. Incluso si en algún momento ustedes ya tienen una implementación de OpenAI en uno de sus sistemas y quisieran migrarse a Azure OpenAI, es tan fácil como crearse el servicio, conseguir los tokens, las cadenas de acceso y cambiar en el environment la cadena base del API que están consumiendo. Acá podemos observar los distintos endpoints, a las distintas solicitudes que se pueden hacer, las distintas respuestas que vamos a ir obteniendo de el modelo o la estructura de objetos, incluso a nivel de archivos, si lo que estamos enviando es un archivo o un texto. Incluso más abajo he visto ejemplos donde se les pueden enviar audios o incluso documentos, así como este de arriba, donde se le puede pasar a los modelos de inteligencia artificial para que ellos procesen esa información. Un ejemplo, necesito que Azure OpenAI me analice una set de reportería para que me ayude a determinar qué está pasando con las ventas del último mes. Se le puede pasar un set de reportes donde un modelo ya especializado, un agente, tenga la capacidad de interpretar esos reportes y dar unas conclusiones bastante certeras o un resumen que le ahorre horas de análisis a las personas y le ayude a potenciar en la toma de decisiones o en qué hacer en esos casos, y no en el perder tiempo en el propio análisis de la información. Como un caso de ejemplo, se los muestro. También tenemos documentaciones más avanzadas con respecto a si queremos hacer uso de la parte de interacciones en tiempo real con Socket. Acá podemos encontrar Socket, podemos encontrar eventos, una documentación bastante completa. Busqué la documentación por parte de Azure, pero realmente, y siendo honesto, esta documentación está bastante buena y realmente nos beneficia a los que utilizamos Azure, ya que es la misma API y tiene las mismas interacciones. Entonces, con esto, no sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud. Pasaríamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Y dejarlo. Muchas gracias, Marco. Si alguien tiene alguna consulta o algún comentario, nos puede ir escribiendo acá por el chat o pueden abrir el micrófono para realizar la consulta directamente con Marco. Agradecerle a Marco por la presentación y los dejo con Iskra. Perfecto, muchísimas gracias, Caroline. Gracias a todos los que participaron de esta charla el día de hoy. Como decía Caroline, invitarlos para que igual puedan conectarse a las charlas que tenemos el día de mañana. Y bueno, por acá en el chat les dejé mi contacto. Si ustedes tienen alguna otra consulta adicional, algún proyecto, o les gustaría que pudiéramos tener una sesión aparte para conversar un poquito más sobre este tema, pueden escribirnos acá al chat o comunicarse por mi correo o el correo de Caroline, y nosotros con mucho gusto estaríamos coordinando una sesión por aparte para validar cualquier tipo de duda o consulta, o si ustedes ya están implementando algo, pues que tengan la confianza de poder escribirnos. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse. Esperamos que esto haya sido de mucha ayuda y apoyo para ustedes. Los esperamos el día de mañana. Buenas tardes.